¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. La Graciosa, El Hierro, La Gomera han estrenado este lunes la fase 3, una fase en la que se amplían los aforos y también se relajan otras medidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Donde más se nota es en eso, en los aforos, en establecimientos y locales comerciales con el 50%. Una fase además que permite apertura al público de zonas comunes en centros comerciales, aunque limitada al 40%. Y el sector hostelero, donde también aumenta su capacidad. Las medidas se relajan, pero siempre hay que estar precavidos y con atención. Sanidad ha presentado, lo ha hecho esta misma tarde, la solicitud para el paso a la fase 3 de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Con eso, si el Ministerio de Sanidad lo aprueba y da el visto bueno, todo el archipiélago estaría en esta fase 3 el próximo lunes 8 de junio. Pero primero, los que están. Vamos a comprobar cómo ha sido este primer día en fase 3 en esas 3 islas que van por delante. Empezamos en El Hierro. Aroa Cano. La fase 3 se ha recibido en El Hierro con mucha ilusión, mucha alegría, pero también pocos cambios reales. Quizá una de las medidas más destacadas y de las más cotidianas ha sido poder reestrenar las butacas de las barras de los bares. En La Gomera, la ampliación de aforo en terrazas y en el interior de restaurantes y comercios ha permitido la reapertura de empresas que aún permanecían cerradas y además la incorporación a la plantilla de trabajadores que estaban con un ERTE debido al aumento de actividad. La Graciosa continúa adelantándose en este proceso de desescalada durante todo el día de hoy. Han disfrutado ya de las nuevas medidas de la fase 3, aunque estas son limitadas. Los comercios continúan cerrados y de los 11 restaurantes tan solo hay 2 abiertos. Primer día sin registros de fallecidos en nuestro país desde que comenzara esta crisis sanitaria. Según Sanidad, ninguna comunidad autónoma ha notificado fallecimiento en las últimas 24 horas. Es un dato que confirma la buena tendencia en nuestro país. Madrid, Miguel Vega. Sí, es la primera vez en 79 días que cerramos una jornada sin fallecidos, pero Fernando Simón advierte que podría deberse al efecto de fin de semana y habría que esperar a los próximos días para confirmar este dato. En cuanto a los nuevos positivos, 71 nuevos positivos en las últimas 24 horas confirmarían la tendencia positiva de la pandemia. La mayoría de los nuevos datos los aportan Madrid y Cataluña. Volvemos enseguida a Madrid. El presidente de Canarias habló hoy del Pacto de Reconstrucción Social y Económica de Canarias. Se firmó este pasado sábado, Día de Canarias. Ángel Víctor Torres apuesta además por los test de COVID-19 en origen para hacer de Canarias un destino con seguro sanitario a nivel mundial. Lo que falta es tener la seguridad de que se entra seguro y se sale seguro, y ese es el camino que estoy convencido tenemos que andar, y es lo que ayer mismo le pedía al presidente del Gobierno de España: test en origen y máxima seguridad sanitaria. Desde este miércoles 3 de junio los colegios en Canarias abrirán sus puertas, pero no para todos los estudiantes. Será para el alumnado que termina ciclo y que necesite refuerzo. Para recibir las clases presenciales tendrán que pedir cita previa y en las aulas no podrá haber más de 15 personas. El Auditorio Alfredo Kraus y el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia colaboran instalando este punto que ven de donación en una de las salas de ese auditorio. Hasta el próximo 15 de junio, desde hoy, habrá 8 puntos de extracción. Recuerden que sigue siendo necesario pedir cita en la web de donaciones. Un segundito, por favor. Deportes. En la Unión Deportiva Las Palmas se aspira a jugar con público en las gradas desde su primer partido. Lo ha anunciado hoy el presidente de este club amarillo, Armando Vallejo. Cuéntanos. Miguel Ángel Ramírez dio prácticamente por seguro que todos los abonados del equipo podrán ir a ver los partidos de la Unión Deportiva en el estadio esta temporada, empezando por el día 13 ante el Girona, gracias a la entrada en la fase 3 de la desescalada de todas las islas. Nosotros podríamos ser el único equipo de fútbol del mundo, de las ligas profesionales de máximo nivel, donde los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas pudiesen asistir al Estadio Gran Canaria.
Conoceremos también la reacción del Club Deportivo Tenerife y sus peñas a este anuncio. Los blanquiazules jugarán, recordemos, su primer partido el viernes 12 frente al Fuenlabrada a domicilio. Y recordemos también que sus encuentros de casa los jugará entre semana. Bueno, vamos a empezar con este asunto porque La Gomera entra en esa fase 3, adelantándose de nuevo, igual que el Hierro, igual que la Graciosa, en este proceso de desescalada en todo el país, en toda España. Pues sí, la isla se mantiene libre de COVID-19, además, sin nuevos casos desde el pasado 23 de abril. Ana Ramos, cuéntanos cómo se ha vivido este paso a la nueva fase. Pues se ve con prudencia por temor al retroceso y al mismo tiempo con mucha ilusión, pues se recuperan rutinas como la de tomar el desayuno en la barra de una cafetería, algo que nadie hacía en la isla desde hace 78 días. La entrada de La Gomera en esta fase 3 trae posibilidades mucho más importantes que ese café, y es la de visitar a los usuarios de las residencias de mayores, tanto de propiedad insular como municipal, para lo que ya se ha elaborado un estricto protocolo de seguridad. Y en San Sebastián de La Gomera ya preparan la apertura de todas sus instalaciones deportivas con restricciones. Esta fase 3 ha traído también una reactivación económica, se han reabierto más empresas y lo que es importante en lo económico también es la incorporación a la plantilla de trabajadores que estaban con un ERTE. Las terrazas al 75%, el interior hasta la mitad de la capacidad del local y se puede consumir en la barra. En La Gomera, la ampliación de aforo que conlleva la fase 3 empieza a traducirse en más trabajo y más trabajadores en activo de nuevo. En la fase 2 saqué una de las chicas y ahora en la fase 3 ya saqué a las 3. Una situación que da aire a la economía insular. Lo importante es que el cliente se anime y se cuide, que también nosotros nos tenemos que cuidar y cuidarlos a ellos. Es una magnífica oportunidad ya para avanzar en la recuperación económica y social. Aunque no se permite bajar la guardia. Este virus sigue estando, pero lo iremos a combatir entre todos con las normas de seguridad, con los protocolos y con la higiene adecuada. En el puerto de San Sebastián siguen los controles, pues los viajes interinsulares permanecen sujetos a causas justificadas e inaplazables. Y ahora, Cano, ahí en el Hierro, ¿qué cambios contempla la isla en esta nueva etapa? Pues en general en esta fase 3 pocos cambios reales para la vida de los herreños. Quizá una de las medidas más destacadas y de las más cotidianas han sido la reapertura de las barras de los bares. También en los establecimientos de hostelería se amplía el aforo hasta un 75%, es decir, un 25% más de lo que se permitía hasta ahora. Poco a poco los trabajadores se reincorporan a sus puestos de trabajo presenciales. Se amplía la asistencia en los lugares de culto y las reuniones pasan a ser de hasta 20 personas. Otro de los aspectos que cambiarán en la isla es que a partir de ahora no se tendrá que solicitar cita previa para asistir a los gimnasios. Desde el punto de vista sanitario, el Hierro pasa a la fase 3 de la desescalada sin ningún caso activo. La fase 3 llega al Hierro con la flexibilización de las restricciones de aforo. Algunos negocios que permanecían cerrados han visto la oportunidad de abrir. Ya que entramos en tercera fase pensamos que era buen momento de empezar de nuevo. Ya podemos utilizar la barra y las restricciones son menos, podemos utilizar más el aforo del bar. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Las terrazas quedan en un 75% y vuelve uno de los elementos que más se echaban de menos de los bares, las barras, siempre que se garantice la separación reglamentaria. Un bar o una cafetería sin barra no es tal, ¿no? Los gimnasios de la isla pasan a gestionarse sin cita previa, pero condicionado al aforo permitido en cada una de las salas. Como igualmente tienes que estar viniendo a una hora determinada, pedir cita o no, realmente no, a mí por lo menos no me causa ningún problema. Un muy buen protocolo, te toman la temperatura antes de venir, además tienen desinfección, tienen los hidrogeles y cada vez que utilizas las máquinas tienes que limpiarlas. La normalidad asoma con las cosas más cotidianas como tomarse así un simple café.
La otra isla que hoy ha pasado su primer día en la fase 3 es La Graciosa. Durante este fin de semana, un vecino tuvo que ser realizada la prueba de PCR, pero finalmente le dio negativo, por lo que en la octava isla, Sara Duarte, comienza esta fase sin nuevos positivos. La Graciosa comienza el mes de junio en una nueva fase. Esta fase 3 trae consigo medidas que muchas no son aplicables debido a las limitaciones propias de la isla. Ahora ya se permite realizar actividades de turismo activo y naturaleza, pero aún no está permitido ni la entrada ni la salida de personas a la isla, a no ser que los motivos sean estrictamente laborales o de fuerza mayor. De los 11 restaurantes que hay en la isla, ya hay 2 establecimientos abiertos que ahora pueden llenar sus terrazas hasta un 75%, y siempre que las medidas de distanciamiento se puedan cumplir, sus clientes ya pueden ser atendidos en la barra del bar. Los gracioseros y gracioseras no recuerdan ver esta isla sin el turismo, y aunque disfrutan tímidamente de esta soledad, reconocen las enormes consecuencias. Básicamente, los gracioseros y gracioseras se podrán reunir hasta 20 personas sin franjas horarias. Recordemos que la isla ha permanecido todo este tiempo libre de COVID-19, a pesar del traslado durante este fin de semana de un vecino por presentar tos y fiebre, síntomas compatibles con el COVID-19, pero que finalmente su PCR ha dado negativa, así que continúan con ningún caso de coronavirus y están más cerca de la desescalada total. La Graciosa navega pro a la desescalada total. La octava isla recibe la fase 3 como mejor sabe. Mar en calma, mucho sol, cielo impoluto y temperaturas veraniegas. Pero le sigue faltando algo, turistas. Problema pues para la economía. Y podrían llegar cuando todas las islas estén en la misma fase. A partir de ahí es cuando empezará a llegar el turismo canario, que es el que solemos tener durante los meses de verano. Entonces ya pues abrirán los horarios de las líneas y también todos los negocios que se dedican al turismo. Será entonces cuando esta empresa de alquiler de bicis reabra sus puertas. Será entonces cuando la explanada del muelle vuelva a cobrar vida, cuando sus playas se vuelvan a llenar. Pero también será entonces cuando se incremente la posibilidad de que se registre un contagio. Pero que no vengan ahora sopetón, ¿no? Miedo tenemos, pero tendrá que ir poquito a poco, poco a poco. Por esperar un 15 días o un mes o lo que sea, no pasa nada y iríamos más seguros. Un temor que contrasta con la necesidad de reactivar la economía. Nosotros no hemos notado nada, abrir la barra y es que si Lanzarote no está en la fase 3 no dejan viajar a la gente. Mientras son los gracioseros los que disfrutan de los 2 únicos restaurantes abiertos de los 11 que hay en la isla. Se reúnen ellos, se toman su cerveza, su café, hablan. Reuniones en las terrazas o reuniones en unas calles que pueden presumir de ser uno de los pocos territorios libres de la COVID-19 que existe en el mundo. El caso es que la tendencia de la pandemia está evolucionando de momento tal y como se espera por parte de las autoridades sanitarias. Este lunes hay además un dato que invita mucho a la esperanza. Si miramos juntas las últimas 24 horas, no se han registrado en España víctimas mortales, Fátima, por el COVID-19. Y a eso hay que sumar que los contagios siguen a la baja y por eso, Miguel Vega, estos datos favorecen a que se controlen posibles nuevos rebrotes. Sí, la buena tendencia de la pandemia en nuestro país en las últimas semanas está facilitando que el sistema sanitario de nuestro país detecte esos pequeños brotes en tan solo 48 horas. Brotes que no están afectando a los nuevos contagios de los últimos días. En la última jornada se han detectado 71 nuevos positivos y ya superamos los 239.600 en todo el país. Pero el Gobierno sigue pidiendo prudencia y cautela, la misma cautela que llevará el miércoles al Congreso de los Diputados para pedir la sexta y última prórroga del estado de alarma, en la que ya ha recuperado socios de investidura como Esquerra Republicana o PNV y mantiene el diálogo abierto en estos momentos también con la formación naranja Ciudadanos. El Gobierno también ha comenzado reuniones para elaborar una guía entre Salud Pública y el Ministerio de Educación que entregará a las comunidades autónomas de cara al curso escolar de cara a septiembre. Hemos quedado ya en un calendario de trabajo para antes de mediados, finales de este mes, poder tener ya unas guías que se puedan presentar a las comunidades autónomas para que vayan adaptando sus mecanismos de entrada en septiembre.
24 horas, por tanto, tal y como decíamos, sin víctimas mortales de COVID-19 en toda España. Es la primera vez que esto ocurre desde que se están registrando los fallecidos por coronavirus. Ahora mismo esta es la situación. El número de muertes se sitúa en 27.127, pero los recuperados ascienden a 150.376. Por comunidades autónomas, Madrid continúa a la cabeza con esos 68.852 casos confirmados. Le sigue Cataluña, 59.019 casos. Castilla y León también con algo más de 18.900 casos. País Vasco, donde la cifra asciende a 13.511, y en Andalucía, donde son de 12.679. Si miramos a la Comunidad Valenciana, allí se registran, hay contabilizados 11.228 positivos. Y vamos a conocer los datos en Canarias. Desde que comenzara la pandemia hasta hoy se han contabilizado 2.358 casos positivos en las islas. De ellos, 160 han perdido la vida a causa del COVID-19 y un total de 2.013 personas han logrado superar esta enfermedad. Le damos una vuelta al mapa geográfico de Canarias. Por islas, Tenerife continúa siendo la isla más afectada, 1.490 casos positivos, seguida de Gran Canaria, 589, y en La Palma se han contabilizado 99 positivos. En Lanzarote, 84, y Fuerteventura no se supera el medio centenar. En La Gomera se diagnosticaron, de momento hay 8 casos, y en El Hierro tan solo 3. Tal y como anunció el presidente Torres, Canarias ha solicitado esta misma tarde el paso a la fase 3 de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, con lo que si el Ministerio da el visto bueno, Ana Albendín, todo el archipiélago estaría en la fase 3 el 8 de junio, el lunes. Así es, pero todavía queda que esperar un par de días para conocer si al final el Ministerio de Sanidad aprueba el pase de fase. Si al final esto sucede, pues como tú bien dices, a partir del próximo 8 de junio todo el archipiélago se encontraría en la fase 3, y es que los datos avalan el pase. Ahora mismo en Canarias hay 185 casos activos, de ellos 5 permanecen en la unidad de cuidados intensivos y 27 están ingresados en las diferentes plantas de los centros hospitalarios de las islas. Un total de 153 personas con COVID-19 se encuentran en sus domicilios porque presentan síntomas leves o simplemente son asintomáticos. Tenerife, a día de hoy, continúa siendo la isla más afectada por el coronavirus. Aquí se han contabilizado un total de 1.490 casos y 109 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. Pero como siempre, vamos a quedarnos con ese dato positivo, y es el número de altas, que aquí en la isla de Tenerife asciende ya a 1.260. Gracias, Ana. Y en Gran Canaria, María Mendoza, no hay nuevos contagios en las últimas horas, ¿verdad? Misma situación que en todo el archipiélago. Aquí en Gran Canaria son 41 los casos activos por COVID-19, solo uno de ellos ingresado en unidad de cuidados intensivos. Según tarjeta sanitaria, residentes en 10 municipios de la isla. Las Palmas de Gran Canaria continúa siendo el más afectado, lo que quiere decir que son 11 los municipios libres de coronavirus, entre ellos La Aldea, Tejeda y Artenara, que continúan sin registrar ningún caso. Noticia positiva también, que el número de fallecidos, 39 en total, se mantiene. Son 589 las personas que han sufrido la COVID-19 aquí en Gran Canaria. El día de Canarias se firmaba en la sede del Parlamento de Canarias el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica del Archipiélago. Es un pacto firmado, suscrito por agentes sociales y por todos los grupos políticos. Bueno, todos no, porque faltaron 2, Partido Popular y Ciudadanos no lo firmaron. Este acuerdo es fruto de varias semanas de trabajo y ha cosechado un importante consenso. De ese pacto y también de la desescalada y lo que nos espera en los próximos meses habló hoy el presidente de Canarias en una entrevista aquí en Televisión Canaria. El Gobierno quiere que Canarias salga de esta reforzada y para ello es necesario, dicen, primero, unidad de acción. Nos seguiremos tendiendo la mano porque ya ese documento no es del Gobierno, ya es de todos, nos compromete a todos. Segundo, que no haya recortes. Y significa también que el Gobierno de Canarias tendrá que buscar, y ese es el mecanismo que estamos ejerciendo, los 1.500 millones que tenemos menos de ingresos frente a lo que tenemos previsto en los gastos.
Y en esos gastos la sanidad será sin duda una prioridad. Que ha sido ejemplar en Canarias, que ha respondido como todos sabíamos que lo iba a hacer ante la pandemia, esté reforzada y tenga las inversiones fundamentales. Y también el empleo. Que se puedan acoger las pequeñas y medianas empresas a la Sociedad de Avales de Canarias y que haya 200, 300, 400 millones de euros para hacer que las empresas no quiebren y no desaparezcan. Y el único camino para lograrlo, adelanta el presidente, es el endeudamiento. Tenemos menos ingresos de nuestros tributos propios y también tenemos que ser compensadas en otras dimensiones, como por ejemplo permitiendo el endeudamiento. Somos de las comunidades con menos endeudamiento de nuestro país. Se trabaja también para recuperar lo antes posible el turismo. Lo que falta es tener la seguridad de que se entra seguro y se sale seguro, y ese es el camino que estoy convencido tenemos que andar, y es lo que ayer mismo le pedía al presidente del Gobierno de España: test en origen y máxima seguridad sanitaria. En cuanto a la vuelta a las aulas, sigue siendo aún una incógnita. Que es probablemente el mayor reto que en estos momentos tenemos para evitar un rebrote, porque las aulas llenas de niños son un riesgo alto para los profesores, para el profesorado y para ellos mismos. Así que tenemos que arbitrar otros mecanismos. La intención del Ejecutivo canario es que a partir del próximo lunes, 8 de junio, toda Canarias esté ya en fase 3. Para ello, dice el presidente, hay que seguir cumpliendo. Para evitar el rebrote, la única solución es la responsabilidad individual y colectiva. Pues después de esa firma, el sábado, este lunes, hemos escuchado más reacciones a este pacto. Firmar un documento que no tiene garantías financieras nos parecía algo pues deshonesto con respecto a los ciudadanos. Nos parece más leal y más útil seguir abiertos al diálogo. Es una realidad indudable que el que todos sumemos será mucho mejor que si vamos solos. Y por supuesto, para reactivar la economía, también el turismo, nuestro sector primario. Es una apuesta de los firmantes por luchar contra las desigualdades sociales, favoreciendo a la población más vulnerable, a la infancia, a los mayores, a las mujeres víctimas de violencia de género. Un aval añadido al gobierno de Canarias, que no lo necesita para legitimarse, pero siempre viene bien de cara a presentarse a la Unión Europea, al gobierno del Estado, a reclamar los recursos necesarios, imprescindibles que en este momento están. El Partido Popular dice no a este pacto porque no garantiza la financiación del Gobierno de España, y sin financiación este pacto es un fraude a las expectativas de los canarios. Decimos no porque no reclama a Pedro Sánchez el dinero que le deba a Canarias. Presentaremos un plan de seguimiento y una hoja de ruta y se la presentaremos al Gobierno de Canarias, al presidente del Gobierno, para el cumplimiento del plan. Porque si hemos sido responsables, como creo que la sociedad ahora mismo está demandando, para firmarlo, también tenemos que ser responsables para cumplirlo. Estamos muy orgullosos del presidente de Canarias, orgullosos del Gobierno de Canarias, que ha sabido establecer una hoja de ruta con el resto de agentes que han querido firmar este pacto para salir todos de esta crisis. Además de reacciones como estas, ha habido propuestas. Mirando a la próxima llegada de turistas prevista ya para mediados de junio, principios de julio, si nos referimos a turistas extranjeros, Coalición Canaria ha instado al Gobierno a que implante un protocolo de seguridad que acredite a Canarias como destino seguro mundial. Coalición Canaria pide al Gobierno que legisle para dar seguridad jurídica a los empresarios y sostienen que si no se actúa ya, la llegada del turismo puede complicar las cosas en las islas. Teníamos que haber tenido ya un protocolo, teníamos que haber tenido un plan. AENA tenía que haber tenido ya un protocolo desarrollado, aprobado, planificado. Incluso el Gobierno también lo tenía que haber hecho, sí. Yo creo que es fundamental. No podemos esperar a que termine el estado de alarma para empezar a tomar las medidas. A la hora de elegir un destino, ya no solo va a ser el patrimonio, el sol, la playa, la cultura, va a ser la seguridad física, pero también sanitaria. Y no queremos que nos adelante. Proponen que se aumenten los controles en los aeropuertos y que se invierta más en salud pública. Ahora mismo tendríamos que estar ya comprando la vacuna de la gripe, tendríamos que estar ya valorando la posibilidad de tener test en los que se hicieran análisis de la gripe y del COVID a la vez para poder descartar. Es urgente, dicen, que se renueve el equipo de la Consejería de Sanidad para afrontar todos estos cambios. Noemí Santana anuncia que no se presentará a la reelección como secretaria general de Podemos en las islas. La formación morada convoca una nueva Asamblea Ciudadana Autonómica para renovar el próximo otoño todos sus órganos de dirección. Santana considera que su etapa en la dirección autonómica ha llegado a su fin y que ya advirtió que no venía a la política para perpetuarse. Se va, dice, satisfecha de que Podemos Canarias haya sido siempre un bastión electoral para Podemos a nivel estatal. Una rehabilitación y a la vez... Escuchábamos antes al presidente de Canarias
de Canarias a hablar del curso escolar. Finalmente, no vamos a ver una vuelta a clase de manera presencial antes de que acabe este curso al que pues le quedan apenas un par de semanas. Los colegios van a abrir, pero no para todos los alumnos, y además habrá que pedir hora para asistir a las aulas, a clase, a los colegios. De hecho, es obligatorio pedir cita antes de acudir y solo podrán hacerlo los alumnos que terminen ciclo y necesiten ese refuerzo para terminar. Será voluntario y en una misma aula no podrá haber más de 15 alumnos. La enseñanza no universitaria en Canarias continuará a distancia y de forma telemática hasta que finalice el curso. Lo que establece la nueva orden de educación es que la actividad presencial para refuerzo o tutoría podrá reanudarse a partir del miércoles 3 de junio. Solo para el alumnado que cambia de ciclo. Un documento que nos permita cerrar este curso para todos los niveles educativos no universitarios, de manera que tengamos garantía para que los chicos y chicas puedan pasar a su siguiente etapa académica sin ningún tipo de problema. Las asociaciones de padres consideran que la orden de la Consejería de Educación no facilita lo suficiente la conciliación laboral. La familia, como no hubiese sido de otra manera, pues hubiésemos preferido más valentía. Más valentía a la hora de aplicar medidas de conciliación laboral. La principal novedad que establece la orden es la constitución de una comisión de apoyo que asesorará a los centros educativos. El equipo educativo propondrá, el director o directora es quien citará al alumnado, que por supuesto voluntariamente podrá o no acudir al centro educativo. En cualquier caso, no asistir a estas clases de refuerzo no tendrá consecuencias negativas en las decisiones de promoción o titulación, según aclara la orden del Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha retirado al jefe de la Guardia Civil en Canarias las competencias en materia de lucha contra la inmigración irregular en las islas. Juan Miguel Arribas ha estado en este cargo desde el año 2018. La delegación del Gobierno en Canarias asegura que este cambio se debe al deseo de unificar la gestión migratoria con el Estrecho y que será el responsable de esa zona quien se encargue también de Canarias. Arribas se mantendrá como jefe de la Guardia Civil en Canarias. 1.400 inmigrantes han llegado aquí a Canarias desde que se decretase este estado de alarma. La falta de espacios, sobre todo donde puedan pasar esa cuarentena obligatoria, ha complicado todavía más la situación que tienen y la de las administraciones. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, piden una regularización que sea extraordinaria para tratar también una situación que lo es. Las 51 personas que llegaron a Gran Canaria a bordo de un cayuco hace una semana pasaron más de 12 horas en el muelle de Arguineguín tras ser rescatados mientras se encontraba un lugar para darles cobijo. Tiene que haber un catálogo de bienes inmuebles previendo que esta gente va a venir, tienen que pasar una cuarentena. La comisaría de policía está solo para presuntos delincuentes, máximo 72 horas. Estas personas no han cometido ningún hecho delictivo y el tiempo que están es en espera de encontrar un lugar adecuado. Desde las asociaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado proponen la regularización extraordinaria de las que se encuentran en situación administrativa irregular y los solicitantes de asilo durante la pandemia del coronavirus. Medidas urgentes encaminadas a la regularización extraordinaria, a flexibilizar los requisitos de acceso y renovación, no autorización de trabajo y residencia, y así no añadamos un plus de vulnerabilidad a estas personas, porque esa vulnerabilidad y esa situación administrativa vulnerable los va a poner al pie de los caballos. Consideran además que la política migratoria debe ser un asunto prioritario por su aportación a la sociedad y la economía española. El Tribunal Supremo determina que no se pueden utilizar banderas no oficiales en las fachadas de los edificios públicos. La sentencia anula el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del año 2016. Ahí se reconocía la bandera nacional de Canarias, la conocida como la bandera de las 7 estrellas verdes, como uno de los símbolos del pueblo canario. Después de varios días con los datos estancados, La Palma ha sumado varios casos durante la última semana. De los casos activos, la mitad, Magali Cáceres, son nuevos. Cuéntanos. Sí, se han ido sumando durante los últimos días. Así La Palma, de camino a la esperada tercera fase, mantiene 8 casos activos. 4 de ellos, como bien decías, son nuevos positivos. Por eso Sanidad continúa trabajando en el entorno de esos nuevos positivos. Por otro lado, la isla intenta recuperar su ritmo normal. Desde hoy se han podido solicitar ayudas
para personas particulares, colectivos y también ayuntamientos. Son ayudas de acción social del Cabildo de La Palma. Para tramitarlas hace falta solicitar cita previa o entrar directamente en la página web del Cabildo. Las convocatorias que se ponen en marcha son la de desarrollo de proyectos sociales en el extranjero, la de desarrollo de actividades en las asociaciones de mayores de nuestra isla, la de desarrollo de proyectos de sensibilización social por parte de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, y 3 convocatorias específicas para los ayuntamientos, para que puedan desarrollar proyectos de inclusión social, de sensibilización social y de mantenimiento de los servicios especializados a la infancia. Fuerteventura suma 18 días sin nuevos contagios y 5 consecutivos siendo isla libre de COVID-19. La cifra se paralizó por el momento. María Asensio, con 45 casos positivos. Así es, el pasado miércoles Fuerteventura se convertía en isla libre de coronavirus al recibir el alta epidemiológica, el último caso que se mantenía activo en la isla. Cabe destacar también que desde el pasado 14 de mayo no se registran nuevos diagnósticos, por lo tanto la cifra se estabilizó en 45 positivos. Una buena noticia para comenzar la semana, donde también se han iniciado las obras de remodelación y ampliación de este centro de salud de Corralejo. Se han retomado en el día de hoy y espera Sanidad que estén finalizadas para este verano 2020, algo que también ansían los vecinos y usuarios de este centro en la localidad norteña. Sanidad ha reiniciado este lunes las obras de ampliación del centro de salud de Corralejo que se habían paralizado al inicio de la pandemia. Los vecinos y vecinas de la localidad coinciden en la necesidad de finalizar estas obras cuanto antes. Obvio que tengamos un centro de salud en condiciones. Lleva mucho tiempo que lo debían de haber terminado, pero claro, como pasó lo que pasó, entonces lo pararon. Ya tenemos ganas de que todo esté bien. Por teléfono es muy difícil explicar mi situación y como el médico no se puede ver. Creo que es una cosa muy buena por todo el pueblo aquí de Corralejo, lo necesitábamos. Tenemos muchas ganas porque sobre todo esto tenía que haber finalizado hace mucho tiempo atrás. Obras que permitirán mejorar la asistencia a los usuarios. Los pacientes no tienen aire acondicionado, están que se pierden dentro, no saben ni dónde están. Una vez finalizadas las obras de mejora, el Centro de Salud de Corralejo dispondrá de 14 nuevas consultas. Sanidad estima su finalización este próximo verano. Aumentan las intervenciones quirúrgicas en los hospitales y con ello la necesidad de sangre. El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia de Canarias ha habilitado un nuevo punto de recogida en Las Palmas de Gran Canaria. Desde hoy se puede donar en una sala en el Auditorio Alfredo Kraus. Este espacio del Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria se convierte por primera vez en una sala temporal de donación de sangre. Una sala que mantiene unas estrictas medidas de higiene. Guardamos la distancia de seguridad, eso es lo primero. En la entrevista tenemos una mampara puesta en la mesa para asegurar una distancia. Al donante se le desinfectan las manos, se le hace usar una mascarilla, desinfecta luego todas las camillas donde ha estado el donante. Tenemos ya un protocolo de seguridad, de higiene que podemos aplicar. La reanudación de la actividad quirúrgica en los hospitales requiere incrementar el número de donaciones para mantener las reservas de sangre. Que la gente no tenga miedo a pesar de la pandemia que estamos padeciendo, es seguro donar sangre. Todo que sea iniciativa para el bien común, pues estupendamente. Pueden donar sangre a aquellas personas que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, entre otras medidas. Se tendrá que solicitar cita previa en la página web efectodonación.com. Más de un 5% de los pacientes que han superado el COVID-19 presentan rasgos inflamatorios en los pulmones, sobre todo. Son los datos del Hospital Universitario de Canarias, que les hace además a los pacientes un seguimiento hasta su total recuperación. Y la primera cita para la revisión es a las 8 semanas de recibir el alta. Son unas secuelas que no entienden de edad. El Hospital Universitario de Canarias ha tenido ingresados a 300 pacientes con COVID-19. La mayor parte de los que reciben el alta se marchan sin incidencias, pero hay un porcentaje pequeño que puede desarrollar problemas. La mayor parte de estos enfermos, gracias a Dios, están asintomáticos o muy poco sintomáticos, aunque veamos estas alteraciones en la imagen. De manera que podemos presumir que estas están, diríamos, en una fase todavía de involución.
Por eso hay que hacer un seguimiento a los pacientes. Se les cita 8 semanas después del alta y se les hace pruebas de imagen. Tenemos un grupo de pacientes que es verdad que tienen un perfil más joven, entre 30, 50, 60 años. Y luego es verdad que hay un grupo de pacientes que son más mayores, de 60, 80 años. En ambos el comportamiento del post-COVID está siendo similar. Por su parte, el Complejo Insular Materno de Gran Canaria ya tiene en marcha una consulta para pacientes post-COVID. Queremos ver precisamente, después de las neumonías que nos han ingresado, es precisamente esto, si se quedarán con secuela pulmonar. No sabemos muy bien en qué situación van a encontrarse dentro de 2, 3, 6 meses, ¿no? Entonces, la idea es seguir la asistencia a estos pacientes ya de forma ambulatoria. De estas consultas, los especialistas podrían sacar información para estudios posteriores. Lanzarote sigue sin registrar nuevos contagios después de sumarse el caso del pasajero que dio positivo al llegar de Madrid. Raquel Guillán, son 3 los casos que están activos ahí en Lanzarote. Así es, contabilizando este último caso, el pasajero procedente de Madrid que daba positivo también en la segunda prueba PCR, son 3 los casos activos en la isla. Dicho paciente se encuentra bajo seguimiento médico domiciliario cumpliendo el periodo de cuarentena y las otras 2 personas afectadas por el COVID-19 continúan ingresadas en planta del hospital Dr. José Molina Orosa. Mientras tanto, en el hotel ofrecido por el Cabildo, el de Puerto del Carmen, para los pasajeros del vuelo, son ahora una docena de personas las que permanecen bajo aislamiento voluntario como medida de precaución. Por otro lado, y de cara a la nueva normalidad, el Ayuntamiento de Tías ha convocado esta tarde a los colectivos culturales, artísticos y artesanos del municipio para comunicarles cuáles serán las medidas que se tendrán que llevar a cabo cuando se reactiven estos sectores y cuál será su situación hasta ese momento. Y entre todos, pues vamos a hablar, escuchar y pedirles la colaboración para que cuando se pueda volver a reanudar de nuevo la actividad cultural en el municipio de Tíes. Tenemos que tener prudencia para poco a poco intentar de la mejor manera posible reanudar de nuevo la actividad. Por 6º día consecutivo continúan las protestas violentas en las calles de Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Y todo ello, a pesar de que se ha decretado, Belén Mora, se ha decretado el toque de queda en casi el 90% de los estados. Otra noche de disturbios tuvo lugar en Washington a pesar del toque de queda decretado por la alcaldía de la ciudad. Con esto suman 6 noches consecutivas en la que los estadounidenses salieron a las calles para demostrar su indignación tras la muerte de George Floyd, un afroestadounidense quien falleció tras ser arrestado por la policía. Son más de 40 las ciudades en Estados Unidos que han decretado toque de queda, entre ellas Los Ángeles, Miami, Detroit, Chicago y el Distrito de Columbia, para tratar de contener los incidentes. Por su parte, el presidente Donald Trump responsabilizó de esta situación a grupos antifascistas y aseguró que podría decretar su designación como grupos terroristas. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América informando para Telecanaria. Las protestas fueron intensas por la noche, pero no acabaron ahí. Durante este lunes las movilizaciones han tenido lugar por todo el país. Así se ven desde dentro, grabadas por una manifestante en Portland. Las tensiones iniciales se ven seguidas por una carga notablemente más violenta. Imágenes como la de este camión que circula en medio de una manifestación sin preocuparse por el riesgo que supone para los presentes son clara muestra de la magnitud del problema. Joe Biden, que se postula como principal esperanza demócrata frente a Donald Trump, se ha reunido con representantes de la comunidad afroamericana, pero la realidad política actual estadounidense no invita a esperar una pronta solución a este conflicto. Los datos a nivel mundial nos dejan más de 6 millones de personas contagiadas por el COVID-19, más de 2,5 millones se han recuperado. Y vamos a ver por países donde Estados Unidos sigue a la cabeza, en primer lugar, con casi 1.800.000 casos positivos y más de 100.000 fallecidos. En Rusia la cifra no llega al medio millón. Y en España se contabilizan 239.638 positivos y en Italia la cifra es de más de 233.000 personas contagiadas.
Y en Reino Unido se han diagnosticado 276.156 casos y hay casi 39.000 fallecidos. Y nos vamos hasta Brasil, donde ya supera el 500.000 de afectados. Volvemos a Canarias. Caja 7 vuelve a recuperar su normalidad, su operativa, con su plantilla de 350 personas. Además, todo eso apoyado en un amplio conjunto de medidas para recuperar de manera escalonada la situación anterior a la crisis sanitaria. En esta primera fase, las oficinas de esta entidad van a abrir de lunes a viernes para gestiones de caja y de asesoramiento sin cita previa, de 8:30 hasta las 12 del mediodía. Ya a partir del próximo lunes, las oficinas vuelven a su horario anterior a esta situación excepcional. La Audiencia Nacional da la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre el actual deslinde de la playa de las Teresitas. Desestima el recurso interpuesto por Inversiones Las Teresitas contra una orden ministerial de 2007. Aprobaba el deslinde de casi 1.500 metros de costa. Desestima, pues, los recursos de la empresa sobre irregularidades y defectos de forma. La sentencia indica que el plan de ordenación previsto por el Ayuntamiento posibilita la recuperación de esos terrenos para uso público. El local del Club Deportivo San Andrés en Santa Cruz de Tenerife tuvo que cerrar sus puertas el pasado sábado de madrugada tras personarse la policía local, y eso por varias quejas de vecinos que alertaban de mucho ruido y de un gran número de personas en el interior de ese local. Nosotros hemos hablado con varios socios que además aseguran que las medidas de seguridad se cumplían en todo momento, que no había música y que de momento no les consta denuncia alguna. Vecinos del barrio pesquero de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife alertaron a la policía la pasada noche sobre las 12 quejándose de mucho ruido procedente del Club Deportivo San Andrés. Los agentes comprobaron que había en su interior casi 40 personas bebiendo, hablando y jugando al bingo. Los socios reconocen que había tal número de personas, pero niegan que no se respetaran las medidas de seguridad. Y habían como 40 y pico personas, sí, más o menos las personas, pero que no diga que habían 45 personas en la barra bebiendo. Eso no es verdad. 2 mesitas juntas. Los chiquitos así, lo que eso, con sus mascarillas. Allí una mesa y ahí otra, no había más mesas. O sea, que eso que dicen de 45 No, que va. Y después todas jugando allí a que es una lotería casera. El responsable del local asegura que cumplen con los permisos para estar abiertos y que han instalado las medidas de higiene necesarias. Que estar en la zona cerrada, aquí todo el mundo con mascarilla. Aquí siguen viniendo todos los socios, ustedes lo ven, jugando, pues hay 1 mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas todos los días, juegan al parchís, ven la tele y aquí, todo el mundo aquí con su debida ordenanza todo. Y no vemos la noticia esta de hoy que vamos, que nos ha partido. Afirman que de momento no les consta ninguna denuncia. Y 2 jóvenes han resultado heridos de carácter grave. Uno de ellos tiene 29 años y además herido al incendiarse el motor de su coche, un vehículo agrícola que estaba manipulando en ese momento. Lo estaban reparando, al parecer, el motor cuando comenzó ese fuego. Fueron los propios vecinos quienes apagaron las llamas y ambos tuvieron que ser trasladados de inmediato en una ambulancia hasta un centro hospitalario. Además, un restaurante bajo el punto de mira está en La Laguna, en Tenerife también nos quedamos. Ha sido presentado de manera provisional después de que se detectase una intoxicación alimentaria múltiple. Se tuvo conocimiento de esta situación al informar el Centro Coordinador de Emergencias de que se había atendido en varios centros de salud de la zona a distintas personas que argumentaban los mismos síntomas tras haber comido en ese local. El mismo noche ha comido mucha gente aquí. Hicieron comentarios gracias a ellos que todo positivo, dice que ya comieron el pollo, la carne, no ha pasado a nadie, a nada, pero un par de gente lo que ha pasado y es mala suerte. Y los movimientos sísmicos que siguen dando algún que otro susto aquí en Canarias. El último no llegó siquiera a los 3 grados Richter, fueron 2,6 grados, pero sí que se notó en San Isidro y también en Las Socas, en la isla de Tenerife. Sí, además el temblor tuvo su epicentro en el sur, en Granadilla, justo en la costa.
Es el segundo que se registra en la isla de Tenerife en apenas una semana, un terremoto de magnitud 2,6 en las inmediaciones de la costa del Médano. Sucedió la noche del pasado sábado, el epicentro se localizó a 9 kilómetros de profundidad y generó 11 réplicas. El mapa refleja que pudo sentirse en zonas del interior, especialmente en San Isidro, en Granadilla y Las Ocas, en San Miguel de Abona. El terremoto fue en concreto en la zona del Médano y a una profundidad de 9 kilómetros. Este terremoto a las 10 menos 20 de la noche fue sentido por la población en la zona con una intensidad de 3, que es bastante baja, y fue seguido por una serie de réplicas de magnitud inferior a 1. Los expertos aseguran que estos movimientos sísmicos no suponen ningún peligro a corto o medio plazo. Eso sí, deben mantenerse vigilados. Son magnitudes que no se suelen dar en la isla, sino 1 o 2 veces al año, ha coincidido en este momento. Sin embargo, no tenemos claro si hay una relación entre las dos actividades. La zona de Adeje, la de Vilaflor y Las Cañadas son unas zonas donde siempre estamos teniendo actividad sísmica en los últimos años, y esta Granadilla no suele tener tanta actividad, aunque en este caso pues, ha tenido actividad importante para la que solemos tener en la isla. El Instituto Volcanológico de Canarias prevé más terremotos en los próximos días que podrían ser sentidos por la población. Y ya está abierto uno de los carriles de la TF5 desde el kilómetro 42 a la altura del municipio de Los Realejos, en Tenerife, eso después de los graves desprendimientos del pasado mes de mayo. Los trabajos realizados cerca del mirador de la Grimona permiten la apertura del carril en sentido Icod de los Vinos. Queda pendiente ahora la instalación de una barrera de protección y desde que se proceda a su instalación, el Cabildo de Tenerife abrirá el segundo carril sentido Santa Cruz. Durante las semanas pasadas hemos estado asegurando lo que es la parte alta del talud y haciendo limpieza de todo lo que es la zona de desprendimientos. Nos queda pendiente la instalación de una barrera en la parte inferior, barrera de la que no disponíamos en plaza y ha habido que acudir a Europa para comprarla. Esa barrera viene en barco camino ya de Tenerife y en cuanto nos llegue haremos la instalación. Y vuelve el tráfico a la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma. Después de que se hayan ya concluido con las obras de remodelación de todo este espacio, el comprendido entre la glorieta del puerto y la intersección con la avenida del Puente, con una inversión total de algo más de 2 millones de euros, esta vía principal junto al mar gana mayor espacio para los peatones y abre además nuevas posibilidades de relación con la ciudad y con los vecinos con su playa, construido todo en una plataforma uniforme, elimina cualquier tipo de barrera arquitectónica con el océano y ofrece nuevos elementos para los viandantes. Pendiente de que los volardos antiterroristas sean instalados en la margen exterior de la avenida para seguridad de los peatones, con respecto a los vehículos. El transporte de viajeros también se ha iniciado ya por la vía del puente, que estaba también cortado al tráfico, y en principio todo transcurre con normalidad. Y decirle a los peatones que por favor respeten la señalización provisional que hay en cuanto a su tránsito por la misma. 91 propuestas de los 143 proyectos creativos particulares han sido seleccionados para una subvención ante la crisis generada por la COVID-19. Son los proyectos de la primera convocatoria del área de cultura del Gobierno de Canarias. Recibirán 1.500 euros cada uno y en los próximos días se van a publicar los resultados de otras 2 convocatorias dirigidas a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro, y también una tercera para las artes plásticas y visuales. Los detalles en la página de la oficina Sector Cultural. El rastreo de los contactos de casos positivos de COVID-19 es una tarea importante, clave para frenar su expansión. De ahí ha surgido luego la figura de los rastreadores. Y esta noche vamos a ver, a las 10:10 está previsto, cómo se realiza ese trabajo minucioso de los rastreadores. Y es un reportaje de nuestro compañero de Servicios Informativos, Antonio Hernández. Te llamo desde el equipo de rastreo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ya sabe el resultado de su test, ¿verdad? Que es positivo. Así, con la confirmación de un nuevo caso, se activa el protocolo de los rastreadores. Deben buscar a los contactos estrechos del positivo, a aquellas personas con las que no se han respetado las normas de distancia social. Investigar en sus últimos movimientos es la clave. ¿Con quién ha estado? ¿A quién ha ido a visitar? ¿Quién le ha ido a visitar a su casa? Si ha cogido un taxi, si ha cogido la guagua, si viene de un aeropuerto, si ha ido al supermercado, si ha ido a la farmacia. Absolutamente todo. Una vez que tenemos una radiografía de sus contactos cercanos ante la posibilidad de que puedan haberse contagiado, hay que aislarlos para evitar que la enfermedad se propague. Ahora que hay una fase de relajación en la que ya no hay una presión asistencial y hay muchos menos casos, es cuando precisamente tiene más importancia el hecho de ir a buscar
todos los contactos, identificarlos y aislarlos. La mayoría de países del mundo ya utilizan equipos de rastreadores para cortar cadenas de transmisión del virus. Canarias fue pionera en España. Antes incluso de declararse el estado de alarma, nosotros teníamos equipos de rastreadores en las dos provincias. Al trabajo de los rastreadores se suma cada vez más el uso de aplicaciones móviles de seguimiento. Almacenan nuestros pasos para que si se detecta un caso se pueda saber rápidamente si hemos estado en contacto con ese nuevo positivo. Esta noche a las 10:10, todas las claves en Televisión Canaria. No se lo pierdan. Nos vamos a despedir con un vídeo elaborado por los profesores de educación primaria y aula en clave del colegio La Salle San Ildefonso, que está en Santa Cruz de Tenerife. La música además es original y está dedicada íntegramente a los alumnos que han vivido este confinamiento en casa. Un homenaje a toda la comunidad educativa que ha tenido que adaptarse a la enseñanza online durante esta crisis sanitaria. Para ellos esta preciosa canción. Así terminamos Un Minuto. Armando Vallejo ya está aquí con toda la actualidad deportiva. Descansen, buenas noches. Pasen muy buena noche, sean felices. Tengo sin tenerte. Estoy aquí cargado de ilusión para mostrarme fuerte. Te quiero contar una historia